Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Nuevamente con ustedes, trayéndole la lección de esta semana, lección que culmina el trimestre que hemos estado dialogando acerca en el crisol con Cristo. Esta lección número 13 lleva como título Cristo en el crisol. Y vamos a ver las diferentes etapas que tuvo que atravesar Cristo para poder también soportar estos diferentes crisoles en su vida. Y fíjense que el versículo para memorizar decía: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateos 27:46. Siempre que analizamos el tema del sufrimiento, se suscita la pregunta: ¿cómo surgieron el pecado y el sufrimiento? Por revelación divina, tenemos buenas respuestas. Surgieron porque hubo seres libres que abusaron de la libertad que Dios les había dado. Esto lleva a otra pregunta: ¿sabía Dios de antemano que estos seres caerían? Sí, pero obviamente pensó que, como escribió C.S. Lewis, valía la pena correr el riesgo. ¿Vale la pena correr el riesgo? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Y para quién? ¿Para nosotros, mientras Dios está en el cielo sentado en su trono? No exactamente. La libertad de todas sus criaturas inteligentes era tan sagrada que, en lugar de negarnos esa libertad, Dios decidió asumir la peor parte del sufrimiento causado por nuestro abuso de esa libertad. Y vemos este sufrimiento en la vida y la muerte de Jesús, quien, al sufrir nuestra carne, creó vínculos entre el cielo y la tierra que durarían por toda la eternidad. Y esta semana vamos a estar echando un vistazo: ¿qué sufrió Cristo por nosotros y qué podemos aprender de su sufrimiento? Es lo que vamos a estar estudiando en esta semana, en esta lección última del trimestre, Cristo en el crisol. Vamos a ir viendo. Nacemos en un mundo de pecado, inmersos en un conflicto entre el bien y el mal. Nada podemos hacer al respecto. Nacemos dentro de un crisol. A diferencia de nosotros, Jesús eligió voluntariamente entrar en el crisol de este mundo. No solo lo hizo para darnos ejemplo, como dice allí en Hebreos 4:15, gracias a que Él soportó un crisol más intenso y mucho más especial que el nuestro, podemos tener esperanza en nuestros crisoles. Y esta semana vamos a estar estudiando los diferentes crisoles que Jesús, Cristo, tuvo que pasar. Fíjense, dice: el crisol en su niñez, el crisol en su ministerio, el crisol en Getsemaní, el crisol en la cruz y en el crisol con Cristo. Estos son algunos de los temas que vamos a estar tocando esta semana, ¿verdad? Y vamos a ver aquí eh, el crisol en su niñez. Fíjense que decía Juan 1:46, de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? Ya con esta sola pregunta nos damos cuenta de que no era fácil la niñez de Jesús. Al elegir hacerse hombre, Jesús tuvo la opción de escoger el entorno en el que nacería. Su familia no merecía un lugar especial en el mesón, allí en Lucas 2:7. Sus padres eran pobres en Lucas 2:22 al 24 y Levítico 12:6 al 8. Siendo aún bebé, quisieron matarle, y en Mateo 2:13, y creció en una aldea de mala fama en Juan 1:46. Imagina
lo que tuvo que padecer Jesús durante su niñez y juventud cuando actuaba perfectamente de acuerdo con la voluntad de Dios. La única persona sin pecado entre personas habituadas al pecado y con fama de pecadores. Solo imaginárselo, qué difícil tuvo que haber sido esta niñez y esta juventud, eh, y aún así hablar de él como si pudiera ser algo que valiera la pena. Dice, por el solo hecho de querer vivir según la voluntad de Dios, muchas veces somos objetos de burla y desprecio. Muchas veces simplemente por decirle a alguien que usted es cristiano, ya automáticamente empiezan las burlas, ya automáticamente empieza el relajo, las personas pensando, verdaderamente lo será, no lo será, ¿por qué me dice tal mentira? Y estas son cosas que así como Jesucristo tuvo que pasar el crisol, nosotros también tenemos que pasarlas, ¿verdad? El crisol en su ministerio. Fíjense, dice allí en Isaías 53:3, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Allí lo dice en Isaías 53:3. O sea, no lo querían, no querían saber de él. Bien sabían obtener todo lo que podía dar, pero qué mucho rechazo recibió Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Fíjense, dice, le acusaron de hacer un pacto con el diablo en Mateo 12:24. Sus vecinos y familiares le despreciaron en Mateo 13:55 al 57 y Juan 7:5. Y quisieron matarle en varias ocasiones, no solamente en el momento que se dio, sino en varias ocasiones. Allá nos dice en Lucas 4:29 al 30 y Juan 8:59 y Juan 10 al 31. Y en medio de este crisol, de su ministerio, sufriendo, Jesús lloraba por el rechazo de aquellos a los que habían venido a salvar, quienes somos tú y yo. O sea, él lloraba sabiendo cómo lo trataban, cómo lo rechazaban, que no había una forma de quererlo ni de aceptarlo. Veamos el crisol en Getsemaní. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Marcos 14:34. A los 12 años, mientras miraba los sacrificios que se ofrecían en el templo, Jesús comprendió su misión. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29. Mi amigo y hermano que me escucha, qué difícil tuvo que haber sido para Jesucristo entender que Él era el que iba a cargar con el pecado del mundo. Y allí en el Getsemaní, ahora en el Getsemaní, Jesús se enfrentaba al fin de su destino. No era solo morir, era sufrir la muerte eterna para poder pagar nuestro pecado. Era arriesgarse a fallar, a perderlo todo, a separarse eternamente del Padre. Deseaba la intercesión que sus amigos no le dieron. Deseaba ser librado del dolor. En su agonía dice que sudaba sangre y finalmente un ángel vino a consolarle. La decisión estaba tomada. Debería la copa del dolor por amor a nosotros tomarla. Así que no iba a ser algo fácil en ese momento de sufrimiento, pensando de cómo se iba a despojar de todo para darnos una oportunidad de salvación. El crisol en el Getsemaní fue una prueba difícil por la cual tuvo que pasar Jesús para poder darnos a nosotros la oportunidad de vida eterna. Y como si fuera poco, nos queda el crisol en la cruz. Y fíjese
tuvo que atravesar muchas pruebas en el Getsemaní y ahora llega el momento de la cruz. En Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús fue condenado a la muerte más vergonzosa ideada por los romanos, la crucifixión. Sin embargo, los sucesos que rodearon a la cruz nos muestran que allí ocurrió algo más que la muerte de un inocente debido a un error judicial. El lugar fue rodeado por tinieblas en Lucas 23:44. El velo del lugar santísimo se rasgó en Marcos 15:38. Hubo un terremoto en Mateo 27:51 y los sepulcros se abrieron en Mateo 27:52. La ira de Dios hacia el pecado fue desvainada de nosotros a Cristo. Él cargó sobre sí nuestros pecados. Jesús sufrió la segunda muerte en nuestro lugar para que nosotros podamos vivir por él en Apocalipsis 20:26. Así es que en el crisol, en la cruz, tampoco fue un lugar fácil, pero Jesús lo atravesó por ti y por mí. Por último, llegamos a la parte que hemos estado esperando durante toda la semana, en el crisol con Cristo. Es allí donde esta lección nos ha ayudado a entender mejor el por qué atravesamos diversos crisoles. Y fíjense, dice allí en 1 de Pedro 4:13, alegraos de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa vuestra alegría cuando se revele la gloria de Dios. ¿Cómo nos ayuda a enfrentar nuestros crisoles? Entender cómo y por qué enfrentó Jesús sus crisoles. En primer lugar, sabemos que Él nos entiende, pues fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, en Hebreos 4:15. Además, su sufrimiento fue mayor que el nuestro debido a su pureza moral. En segundo lugar, nos da una esperanza, la esperanza de la vida eterna. En Tito 1:2, nuestro crisol temporal empequeñece cuando lo miramos a través de la perspectiva de la vida eterna. O sea, no se puede comparar. Cualesquiera que sean nuestros sufrimientos aquí, debemos dar gracias a Jesús, a su vida íntegra, a su sacrificio perfecto. Gracias a Él, hasta el crisol de la muerte pasará. Gracias a Jesús, que murió en la cruz del Calvario para darnos la oportunidad de salvación. Y es allí donde a veces tenemos que estar, en el crisol con Cristo, tomado de la mano de Él, enfrentando todas las adversidades que vengan hacia nosotros, con la idea y con el fin de ser perfeccionados. Por último, alza tus ojos, noviembre 7, de Elena G. de White, nos dice que al separarnos del mundo y de sus costumbres, afrontaremos el desagrado de los mundanos. Escucharon muy bien. Al separarnos del mundo y de sus costumbres, afrontaremos el desagrado de los mundanos. El mundo odió a aquel que era la personificación de la virtud, porque era mejor que ellos. Si la majestad del cielo vino a esta tierra y soportó una vida de humillación y una muerte vergonzosa, ¿por qué retrocederemos al ver que la obediencia involucra una cruz? Si él fue perseguido, ¿podemos esperar nosotros un tratamiento mejor? Él confortará y sostendrá a todos los que acudan a él en busca de ayuda. Qué bonito saber que Él está allí para darnos la mano, para brindarnos la ayuda, para socorrernos en medio de las pruebas, en medio de los dolores y sobre todo en medio de ese crisol que estemos afrontando tanto tú como yo por amor
a Jesús. Y veamos un poquito más para ir terminando este trimestre con esta lección. Fíjate, 3 veces repitió esa oración, 3 veces rehuyó su humanidad, el último y culminante sacrificio. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, deben perecer, perdón. Ve la impotencia del hombre, ve el poder del pecado. Los ayes y los lamentos de un mundo condenado surgen ante él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. Salvará al hombre, sea cual fuere el costo para sí. Acepta su bautismo de sangre para que por él los millones que perecen puedan obtener vida eterna. Había dejado los atrios celestiales donde todo es pureza, felicidad y gloria para salvar a la oveja perdida, al mundo que había caído por la transgresión. Y no se apartará de su misión. Se convertirá en la propiciación de una raza que quiso pecar. Su oración expresa ahora solamente su misión. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nos dice allí en el deseado de todas las gentes. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, estamos llamados a poder atravesar cada uno de estos crisoles. Y el crisol con Cristo es mucho más fácil atravesarlo que si no lo tienes. Te insto a que busques un acercamiento más a Cristo, a su palabra, y que podamos atesorarla en nuestros corazones para que podamos crecer más espiritualmente. Te invito a orar. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder, junto a ti, atravesar cada uno de estos crisoles y ponerlos en tus manos, que se pueda hacer tu voluntad en nuestras vidas. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y hermano que me escuchas, cuando tengas la oportunidad, comparte esta lección. Puedes compartirla por YouTube. Mi canal es Joseph Class. Allí puedes ver las demás lecciones y compartirlas con otros. Y de igual forma también, ahora también lo estamos pasando a través de podcast y de Spotify. Y allí también puedes compartirlas con otros buscando en el buscador lecciones de escuela sabática, comentarios, y allí podrás encontrar la lección de esta semana. Dios te bendiga, Dios te guarde.